Perfecto. Ok, vamos a retomar el núcleo de la práctica. Ayer estuvimos empezando a hacer la práctica número 11. De hecho, ya le avanzamos bastante en el sentido de ver cómo podemos hacer los análisis de varianza en Excel y en PAST. En Excel se puede de manera limitada, o sea, en la ANOVA se puede hacer, pero bueno, no podemos probar los supuestos, no podemos hacer pruebas de comparaciones múltiples. De la ANOVA se puede hacer, ya vimos cómo. PAST nos da más posibilidades. Ahí sí podemos probar supuestos, podemos hacer podemos hacer el ANOVA si se cumplen los supuestos, si no, sobre todo en la normalidad, podemos hacer el equivalente de Kruskal-Wallis, y si se rechaza la hipótesis nula, podemos hacer las pruebas posteriores correspondientes. Pero estábamos viendo cómo hacer también eso en R. De hecho, ya habíamos avanzado varias cosas, pero para poder conectarlo con lo que estuvimos platicando en la parte de teoría y que les pueda resultar más claro y que además tengan el parámetro de comparación directa, sí vamos a completar este ejercicio de la práctica que estábamos haciendo. Recuerden que era una comparación entre diferentes cuerpos de agua, dos ríos, dos lagos, bueno, dos lagunas, para ver si tenían la misma concentración de nitrato o no. Pero vamos a ejemplificar también cómo los ejercicios que resolvimos manualmente, el del comparativo del precio de huevo y el del comparativo de los niveles de estrés, cómo los podemos replicar en R. Eso les da como la base, ¿no? Para entender el procedimiento completo. La ventaja de hacerlo en R, bueno, la obvia es que la obvia es que es más rápido, pero además la otra es que se pueden hacer cálculos adicionales que técnicamente se pueden hacer manualmente, pero bueno, la parte de las pruebas de los supuestos ya lo habíamos comentado. Las pruebas de Shapiro-Wilk, de Bartlett, no es que sean imposibles de hacer manualmente, pero son mucho más laboriosas y hacerlo en R es mucho más fácil. ¿Qué pasó, Ángel? Comentas en el chat si quieres hacer una pregunta. No sé si relacionada con esto o no, pero pues No, no, dale de no, una vez. no es relacionada con esto, pero si me deja hacerla, es que me acaban de mandar mensaje en el grupo de los jefes de grupo, en donde me comentan que se tiene planeado que para el 25 aniversario de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, se tiene planeado hacer una reta de fútbol entre los maestros y los alumnos. Entonces me pidieron que les dijera que si están interesados, pues que me lo comenten para ir contando cuántos alumnos hay disponibles. Alumnos y alumnas en general. ¿Y va a ser de a punto o de Pues ATS no o de cómo? sé. Pues tendría que verse eso, ¿eh? La verdad yo creo que no estaría mal que si los alumnos ganamos nos pasen a todos en los ETS. No ¿Y si sé. pierden? Pues no sé. Ok. Pongan una materia más en cada semestre. Ya. Me parece un poco Son, asimétrico son el más horas, trato. no, pero es que son más horas para ustedes, es más ganancia, ¿no? Ya, en vez de tener 20 ya pueden tener 20 más una, ¿no? Ok, me parece un poco asimétrico el trato, pero bueno, en todo caso, ya el anuncio está hecho. Piénsenlo, yo también lo voy a pensar, pero bueno, ya está. Ah, tanto así, Julián. Ok, pues ya lo voy a considerar, ¿eh? ¿No? Ya hay varias como motivaciones, pero bueno, lo voy a tomar en cuenta. Ya he hecho el anuncio del jefe de grupo. Vamos a retomar esta cuestión, ¿no? De cómo lo replicamos y y entonces, o sea, les digo que se hable de lo que se hable, por alguna razón, el tema termina derivando siempre en bebidas, ¿no? O sea, hablamos de la TED Student y termina en bebidas, hablamos del tonicol y termina en bebidas, hablamos de fútbol y termina en bebidas. Entonces, mejor para que no piensen en esas cosas, y más porque apenas es martes, lo que más me escandaliza es que eso siempre pasa en nuestras clases, que son en martes. O sea, está bien que ya son casi las 8, ¿no? Pero pues respeten el martes, aunque sea mejor, eso significa que tienen demasiado ocio para ese tipo de pensamientos. Entonces, mejor para que se concentren en otras cosas. Ahora, Jimena, por favor. Lo bueno es que no se guarda el chat en estas grabaciones, ¿no? Lo bueno es que no se ve el chat
en los videos, ¿no? O sea, bueno, yo sí lo tengo guardado para lo de la asistencia, entonces ahí, pues ya, si Jimena no se porta bien o no entrega tareas, ya después voy a negociar a dónde compartimos esos chats, ¿no? Porque sí hay evidencia fuertemente comprometedora por ahí. Exacto, como para extorsionar o algo así. Esperemos que no sea necesario. Pero bueno, al menos en los videos no queda, ¿no? Porque qué oso. Pero bueno, vamos a concentrarnos ahora sí en la parte de R, ¿no? ¿Cómo replicaríamos los análisis que acabamos de hacer en versión extendida, corregida y aumentada? Bueno, más que corregida, extendida. En R, pues en realidad es muy sencillo. Aquí yo lo tengo. De hecho, esta parte, pues si quieren, se las puedo... O sea, sí fui ángel, pero... O sea, por eso tampoco me espanto, ¿no? Pero sí, luego salen algunos comentarios. Aparte, es broma. Ya saben que es bromi, ¿no? Pero luego sí digamos que me causan risa sus comentarios, pero está bien. Pero bueno, yéndonos a la parte de estadística, que es lo que nos truje, lo que tienen que hacer es transcribir los datos. Eso ya lo habíamos comentado ayer también en la práctica. Hay varias formas de hacerlo. Cuando son tablas grandes, pues sí conviene más importarlo directamente desde Excel. Cuando son poquitos datos, como en este caso, la forma más simple para que nos quede un acomodo, recuerden que el acomodo en el que R trabaja con el ANOVA es tener solamente 2 columnas, o sea, tengan los grupos que tengan, se maneja solo como 2 columnas. En una columna van a ir los datos de la variable de respuesta y en otra columna van a ir su factor y su factor con los diferentes niveles, que los diferentes niveles pues serían los diferentes grupos, ¿no? En el ejemplo de los ríos, pues los niveles son los diferentes, los diferentes ríos y lagunas. Y pues en el ejercicio, aquí los grupos son los tipos de tienda. Son poquitos datos, entonces lo podemos transcribir directamente a R. Lo que tendrían que hacer sería pasar estos datos. De hecho, les voy a copiar el código para que si tienen ahorita RStudio a la mano, que yo esperaría que sí, ábranlo y para rápido les voy a pasar el código. Les voy a pasar el código completo. De hecho, sería más fácil hacerlo en un script. Bueno, les voy a pasar el código completo hasta antes de los supuestos. Se los voy a copiar aquí en el chat de Zoom. Así que abran RStudio y copien y peguen, así tal cual, el código que les acabo de pasar. Viene la nota de que esto es para el ejercicio del precio del huevo en diferentes tipos de tienda. Déjenme borrar mi pestaña del ambiente porque tiene muchas cosas. Entonces, transcriben primero, o sea, la forma más sencilla, hacer primero un vector, un objeto con los datos de la variable, o sea, los 12 datos en hilerita. Le voy a poner precio y se guarda. Después, hacer otro vector con las etiquetas de los grupos. Esa va a ser nuestra columna del factor. Le ponen un nombre. Aquí la sugerencia es, eso se llame tienda o tipo de tienda. Y recuerden, en R, los nombres de categorías siempre deben ir entrecomillados. Hay varias formas. Lo pueden simplemente repetir. Si tenemos 4 datos de supers, le escriben 4 veces, pero que lo escriban igual. Súper, 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 súper. Conveniencia, 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 conveniencia. Abarrotes, abarrotes, abarrotes. Y lo guardan, lo ejecutan. Para unirlo en una sola tablita, como esta tabla, como tenemos variables cualitativas y cuantitativas, tiene que ser un data frame. Entonces, le ponen el nombre con el que quieren que se guarde la tabla. Aquí, pues le voy a poner huevo. Símbolo de asignación, la flechita, menor que Oye, y profe, más. creo que me está compartiendo lo de RStudio. Ah, es cierto, se me olvidó que había compartido
en otra modalidad. O sea, nótese que llevo 5 minutos o más explicando cosas de RStudio y si no me dice Jimena, nadie me dice. Ok, ahora sí ven la pantalla de RStudio. Sí. Ok. Bueno, este es el código que les había compartido, ¿no? Entonces, bueno, yo ya, mientras tanto, no lo vieron, pero ejecuté el objeto de precio, ejecuté el objeto de tienda. Con la cuarta línea, lo junto en una sola tabla. En la quinta línea es para invocar esa tabla y ahí ya lo tengo en el formato que se necesita en R para el ANOVA. Una columna con los datos de la variable, con la variable de respuesta, y otra columna con el factor en donde vengan los nombres de los grupos. Lo primero es, pues sí, o sea, pueden lanzarse directamente a la ANOVA, pero hay cosas que sirven previamente, ¿no? O sea, sirve, por ejemplo, comparar las medias. Recordábamos ayer cómo con la función TAPRI podemos sacar las medias para cada grupo por separado. Entonces, lo de la línea 6, si lo ejecutan, es para que les calcule lo que ustedes calcularon manualmente. La media, la desviación estándar y la varianza en R, pues puede salir muy rápido. TAPRI con min nos da las medias. TAPRI, o sea, recuerden que cuando usan TAPRI, primero indican la columna con la variable de respuesta, o sea, el nombre del objeto que se llama huevo, la columna, signo de pesos, la columna de precios, coma, o sea, eso es los datos numéricos para los que quieren que les calcule algo. Luego, indican la columna, igual nombre del objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí huevo, signo de pesos, la columna con los grupos para que se los haga por separado para cada grupo, coma, y luego, ¿qué es lo que quieren que les calcule? Si ponen min, pues les calcula la media para cada grupo. Si le ponen SD al final, pues les calcula la desviación estándar para cada grupo. Si le ponen bar, les calcula las varianzas. Esto fue lo que ustedes calcularon como paso preliminar para ir sustituyendo en las fórmulas de la ANOVA. Aunque aquí en realidad, pues de hecho, o sea, está bien, sobre todo la parte de las medias siempre es útil que le den un vistazo previo. Pero pues R les va a hacer todos los cálculos, no tienen que estar sustituyendo. Otra cosa que es útil, o sea, de hecho lo correcto, antes de lanzarnos a la ANOVA, para ver si, de hecho la ANOVA es como la opción pues, correspondiente, lo correcto sería verificar los supuestos de la prueba. Recuerden que una primera opción es hacer la verificación gráfica con boxplot. Ahí la forma en que lo escribirían sería boxplot de la variable de interés. Entonces aquí precio, virgulilla, tienda. O sea, quiero que me haga, es como si le estuvieran diciendo a R. Quiero que me hagas un boxplot del precio en función del tipo de tienda. O sea, una caja de los precios, pero una caja para cada tipo de tienda. Para los datos que están en el objeto que se llama huevo. Si lo ejecutan, les va a dar las gráficas de caja comparadas para cada grupo. Y ya habíamos dicho que esto es útil en primera porque les da una aproximación de qué tan parecidos son o diferentes son los grupos de inicio. Y en segunda, porque también está vinculado con el cumplimiento de los supuestos. ¿Se acuerdan de qué forma podemos darnos una idea de si los supuestos se cumplen o no viendo las gráficas de caja? Por ejemplo, o sea, que acuérdense de cuáles son los supuestos. Ya los estuvimos platicando ayer.
los supuestos de la ANOVA, como los supuestos de la mayoría de los métodos paramétricos, ¿sí ven el PowerPoint? Sí, profe. Acuérdense, son independencia de las muestras, normalidad, distribución normal de las muestras y homogeneidad de varianzas, ¿no? U homoscedasticidad. El supuesto de independencia, pues ese no se, ahí no se hacen pruebas numéricas, ¿no? O sea, aquí son independientes desde el momento en que son diferentes negocios, ¿no? Los de normalidad y homocedasticidad sí se tienen que probar y ahí las pruebas las hicimos en PAST, también lo platicamos y vamos a recordar cómo se hacen en R, pero gráficamente habíamos comentado que ver el boxplot ya nos da una idea de qué tan factible es que se cumpla la normalidad y la igualdad de varianzas. En el caso de la normalidad, ¿qué de estas gráficas de caja nos da una idea de si se cumple o no se cumple? ¿No se acuerdan? Lo vimos ayer, de hecho. ¿Lo puedo repetir, profe? Es que no lo escuché. Viendo esta gráfica de caja, ¿pueden saber si los datos se distribuyen normalmente o no? Y si sí, ¿por qué? ¿Con base en qué? ¿Cuál era una de las características básicas de una distribución normal? Que la media estaba justo en la, bueno, señalaba la parte más alta de la curva. Ajá, o sea, la media es la parte más alta de la curva, entonces la media queda ahí. Y entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? ¿Cómo son el lado izquierdo y el lado derecho de la curva con respecto a la media? ¿Iguales? Son iguales porque es una distribución perfectamente simétrica. Mi dibujo no salió perfectamente simétrico, pero bueno, una distribución normal de veras es perfectamente simétrica. Entonces, con base en la simetría de las cajas, pueden darse cuenta, o es una aproximación, de si la distribución es normal o no. ¿Las cajas de esos tres grupos se ven simétricas o asimétricas? Solo la de abarrotes se ve simétrica. La de abarrotes se ve muy simétrica, súper poquito menos, y tienda de conveniencia no tanto, pero no se ven tan asimétricas, ¿no? Entonces, bueno, por eso no hay que dejarlo a ojo, porque diríamos, bueno, abarrotes sí cumple bien, súper más o menos, conveniencia no, pero bueno, hay que probarlo. Y la igualdad de varianzas, o sea, la varianza tiene que ver con la variación, y la variación se refleja en el ancho de las cajas. Entonces, si todas las cajas de todos los grupos son más o menos del mismo ancho, eso es indicio de que se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Cuando se ven muy diferentes, es indicio de que no. La caja ayuda, o sea, los boxplot ayudan. También ayudan para ver qué grupos son más diferentes o más parecidos. Nosotros que ya hicimos el ANOVA completo y la prueba de Tukey, concluimos que las tiendas de conveniencia son significativamente más caras y vean que desde el boxplot ya se ve que esa caja queda como más arriba, ¿no? Pero bueno, entonces ayuda a la gráfica. Propiamente para el análisis, lo más importante sería verificar los supuestos de la prueba. La normalidad se verifica con pues, una prueba de normalidad, con las pruebas de Shapiro-Wilk. Ya platicamos el día de ayer en el transcurso de la práctica, ya habíamos hecho esto, que las pruebas de normalidad son pruebas de hipótesis en donde la hipótesis nula es que la distribución es igual a una distribución normal, la alternativa es que es diferente. Por eso, para esas pruebas, como en todas las pruebas de hipótesis, concluimos sobre la hipótesis nula con base en un valor P.
No habíamos probado esto manualmente porque es más complicado. Entonces, para hacerlo en R, usamos la función tapply o tapply. Escribimos tapply. Huevo, signo de pesos, precio. Huevo, signo de pesos, tienda. Pero aquí, en lugar de ponerle mi bar, le ponemos shapiro.test. Y si lo ejecutamos con control enter, lo que hace es que nos calcula o nos hace una prueba de Shapiro para cada muestra por separado. En este caso tenemos 3 muestras: abarrotes, conveniencia y súper. Para cada uno de ellos nos hace la prueba de Shapiro-Wilk, que consiste en un estadístico W y el cálculo del valor P correspondiente, que como de costumbre, pues es más fácil basarnos en el valor P para concluir, y esto lo tenemos que hacer muestra por muestra. Para la muestra de tiendas de abarrotes, el valor P de la prueba de Shapiro-Wilk es de 0.7143. ¿Esa es una probabilidad grande o pequeña? Se tiene que comparar, ¿no? Se tiene que comparar. ¿Con qué se tiene que comparar? Con alfa. Con alfa, que en este ejercicio estábamos usando un alfa de 0.05. ¿Ese valor de P es mayor o menor que 0.05? Mayor. Es mayor. Y cuando el valor de P es mayor que alfa, ¿qué decisión se toma respecto a la hipótesis nula? No se rechaza. No se rechaza. Entonces, como P es mayor que alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Y esto es una prueba de normalidad. Así que aquí la hipótesis nula es que la distribución de los datos sí es igual a una distribución normal. Conclusión: los datos de tiendas de abarrotes sí siguen una distribución normal. ¿Qué pasa con los datos de tiendas de conveniencia? Su valor P es 0.5774. ¿Es mayor o menor que alfa? Mayor. Mayor. Entonces, ¿qué decisión tomamos respecto a la hipótesis nula de normalidad? No se rechaza. No se rechaza. Entonces, aunque no es perfectísimamente simétrica, por eso nos da una P más chiquita. Vean que entre más simétrico, más alto el valor P, porque quiere decir que más se acerca a la normalidad. Las tiendas de conveniencia no es una distribución perfectamente normal, pero lo suficiente para cumplir con el supuesto, ¿no? Este valor P es mayor a alfa, y entonces podemos decir que es una distribución aproximadamente normal, cumple. Y los supermercados, para los datos de supermercado, el valor P fue de 0.9719. Los datos de supermercados cumplen o no cumplen el requisito de distribuirse normalmente. Sí. Si cumplen, pues mega cumplen, ¿no? De hecho, vean que es un valor que es cercano a 1, o sea, ese es el que más se acerca a ser perfectamente normal. Basta con que sean aproximadamente normales en general, así que recuerden, en la prueba de Shapiro-Wilk, solo rechazarían la normalidad cuando el valor P sea menor a alfa, generalmente 0.05, el que maneje, ¿no? Pero solo si para alguna de las muestras P es menor que alfa, ahí no se distribuye normalmente. Y bueno, sí es importante porque basta con que una de las muestras no siga distribución normal para que no se cumpla el requisito, y en ese caso, hacer ANOVA ya no es una opción tan conveniente. Ahí procede usar el equivalente no paramétrico, que es la prueba de Kruskal-Wallis, que hicimos ayer en PAST. En R también se puede, ¿no? En unos momentos vamos a ver cómo se haría en R. Pero bueno, aquí sí vimos que, pues, en este ejercicio sí estuvo bien usar el ANOVA, porque por lo menos el supuesto de normalidad sí se cumplió. Faltaría
probar el supuesto de igualdad de varianzas. Ayer también vimos que para probar el supuesto de igualdad de varianzas existen varias pruebas, pero la prueba más común es una prueba que se llama prueba de Bartlett. Y para hacerla en R, el comando es bartlett.test. Entonces, en este caso, escribirían bartlett.test y adentro del paréntesis, la variable huevo, precio, huevo, tienda. Lo pueden escribir de las dos formas, o sea, esta es como la forma larga, o pueden escribir igual que como lo hacemos con el boxplot, bartlett.test, usar la virgulilla. La variable, o sea, la columna con los datos numéricos, precio, virgulilla, o sea, precio en función de tienda. Pero acuérdense que cuando lo escriben así, le tienen que agregar el argumento data o data y poner el nombre del archivo, del objeto, que es huevo. Y bueno, de las dos formas les va a salir, ¿no? Esta es como la forma un poquito más corta para no tener que estar escribiendo tantas veces huevo. Bueno, tantas veces son dos. Lo ejecutamos y la prueba de Bartlett también es, a su manera, una prueba de hipótesis en donde la hipótesis nula es la igualdad de todas las varianzas y la alternativa es que no todas son iguales. Y entonces, como prueba de hipótesis, la forma más fácil de tomar una decisión es con base en el valor P. Cuando hacemos la prueba de Bartlett, en la consola nos dice, ok, hiciste una prueba de Bartlett, esto es para probar homogeneidad de varianzas, tu estadístico de prueba es una K al cuadrado, tienes 2 grados de libertad, lo más importante de todo, ese es su valor P. Como siempre, ese valor P se compara con alfa, y ese valor P es mayor o menor que alfa. Mayor. Es mayor, y entonces, ¿qué decisión tomaríamos en este caso sobre la hipótesis nula? ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. No se rechaza. Y como es una prueba de Bartlett, la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales, o sea que en este caso, pues estuvo bien que no se rechazara, porque esto nos confirma que sí se cumplen los supuestos tanto de normalidad, con este probamos la normalidad, y con este de abajo, la homocedasticidad o igualdad de varianzas, ¿no? Y en este caso se cumplieron, entonces estaba perfectamente bien haber hecho el ANOVA, ¿no? Para hacer el ANOVA, recuerden que había dos funciones, había dos comandos, una que hacía los cálculos y otra que nos lo presentaba bonito. Pero entonces la que hacía los cálculos lo teníamos que guardar en un objeto. La función es AOV, les decía que significa, bueno, más bien es como la abreviatura, bueno, más que la abreviatura, son como las siglas de análisis de varianza en inglés, Analysis of Variance. Entonces, en este caso, con estos datos de los precios de huevo, lo tendrían que escribir como AV, se abre paréntesis, y adentro del paréntesis, la misma sintaxis. Primero la variable, precio, en función de el factor, entonces luego el nombre de la columna con el factor, precio, virgulilla tienda, coma, data igual a huevo. Pero guárdalo en un objeto porque si solo lo ejecutan, de hecho lo voy a hacer, ¿no? Vean. Si yo solo escribo AV, precio, virgulilla, tienda, data, igual a huevo. Y lo ejecutan, ya lo hemos visto ayer. O sea, sí nos hace todos los cálculos, pero solo nos despliega un cachito de la tabla de ANOVA y ni siquiera es la parte que más nos interesaría, que sería la F, ¿no? O sea, que nos diera solo una parte, pero nos diera la F, pues nos da la parte de suma de cuadrados y de grados de libertad entre grupos, en este caso entre tiendas, y dentro de grupos que son los residuales. Vean que estos valores
de 104 y 2 son exactamente los que calculamos, los que hicieron desde su tarea para la fila de arriba. O sea, suma de cuadrados y grados de libertad, 104 y 2, entre grupos. En el caso de R, entre grupos le pone el nombre del factor, ¿no? Entonces, 104 y 2 son suma de cuadrados y grados de libertad para la fila de arriba. Y lo que pone como los datos para los residuales, 44 y 9, es la suma de cuadrados y los grados de libertad para la fila de abajo. La variación dentro de grupos, el error, que les comentaba que R a eso le llama los residuales, porque es como la variación residual aparte de lo del tratamiento. Esto es un cachito de la tabla de ANOVA, pero pues no nos da la tabla de ANOVA completa. Para que nos dé la tabla de ANOVA completa, tenemos que guardar estos cálculos en un objeto. Entonces, cuando vayan a hacer una ANOVA, escriban el nombre de un objeto. Yo, para que no se me olvide que son datos de una ANOVA, siempre le pongo ANOVA-algo. ANOVA-huevo o ANOVA-ríos o como quieran, ANOVA-algo. El símbolo de asignación para que se guarde ahí y el código que acabamos de escribir. AV, que es como indicarle, hazme un análisis de varianza para los datos de precio en función del factor tienda que están en este archivo, ¿no? Lo ejecutamos. Ya se guardó todo y es un montón de información, pero no nos la da toda, ¿no? Entonces, ahí hay como mucha información escondida. Para que nos dé los datos más relevantes, que es la tabla de ANOVA, recuerden que ahí sí entra el comando complementario, la función complementaria, que es la función ANOVA. O sea, ANOVA no nos hace los cálculos, ¿no? Los cálculos los hace esta, AV. Pero ya una vez que guardamos esos cálculos, si aplicamos la función ANOVA al objeto donde guardamos los cálculos, entonces aquí escribiríamos ANOVA adentro del paréntesis, como le pusimos, ¿no? ANOVA-huevo. Si eso lo ejecutamos, ya nos presenta los resultados como la tabla de ANOVA completa. Vean que esta es justito la tabla de ANOVA como la que obtuvimos, ¿no? Una F de 10.636, cambia un poquito por los decimales, cuadrados medios de 52 y 4.87, 52 y 4.88 es cuestión de decimales, pero este es el valor de F. La ventaja de hacerlo en R y la ventaja de hacerlo en computadora en general es que, bueno, esta F la podemos comparar con Fs de tablas, pero pues puede ser más directo todavía porque nos podemos basar directamente en el valor P. Esto sí, manualmente no es tan fácil de hacer. Con R nos dice que para este valor de F, el valor P asociado es de 0.00426. ¿Es una probabilidad grande o pequeña? Esta P, ¿es una probabilidad grande o pequeña? Pequeña. Pequeña, más importante, es menor a alfa. De hecho, ahí depende de qué alfa estemos utilizando. Claramente es menor a 0.05. De hecho, es tan pequeña que sería inclusive menor a 0.01. De hecho, vean que por eso tiene dos asteriscos. Estos asteriscos, viene una clavecita abajo, es cuando nos indica diferencias significativas y a qué nivel de significancia. Cuando tiene un solo asterisco, es que hay diferencias significativas con un alfa de 0.05. Si tiene dos asteriscos, quiere decir que esa P es tan pequeña que rechazaríamos la hipótesis nula hasta con un alfa más estricto de 0.01, que es el caso, ¿no? Entonces, R también nos da esa ayuda. Entre más asteriscos tiene, quiere decir que las diferencias son más marcadas. Aquí con el alfa que estamos manejando de 0.05, definitivamente es una P menor y definitivamente rechazaríamos la hipótesis nula.
lo que significa, y lo concluimos hace rato y lo corroboramos aquí en R, que no todos los grupos son iguales, que hay diferencias significativas. Haciéndolo en R o en PAST o en general en los programas, es más fácil concluir con base en el valor P, pero si quieren corroborar con la F crítica, digo, lo pueden checar en las tablas, o también pueden sacar la F crítica en R. Para sacar la F crítica en R, el comando, la función es muy sencilla, solamente escriben QF, ponen el nivel de confianza, acuérdense que en R no se pone el nivel de significancia, sino lo opuesto, el nivel de confianza. Entonces, para un alfa de 0.05, le ponen 0.95. Para un alfa de 0.01, le ponen 0.99 y así, ¿no? Aquí para alfa de 0.05, le pondríamos 0.95 y los otros datos son los mismos que nos piden las tablas. Grados de libertad del numerador y del denominador eran 2 y 9. Los ponemos en ese orden y si ejecutamos ese código, QF 0.95, 2,9, nótese que nos da este valor 4.256, que es prácticamente equivalente, solamente con la cuestión del redondeo, al valor crítico que obtuvimos de tablas. Entonces, pues también se puede, ¿no? La parte que había quedado pendiente, o sea, esto lo habíamos visto también ayer con los datos de los ríos. Ahorita sí quería repasarlo desde la base con los datos, los ejercicios que hicimos ahorita, pero esta parte ya la habíamos hecho también con los datos del nitrato en los sitios, ¿no? Todo este código, espero sí lo hayan guardado, porque esto sí fue parte de la práctica de ayer, y entonces habíamos llegado hasta esa parte, que ahí la conclusión también era que había diferencias significativas en nitrato entre ríos. La parte que había quedado pendiente, y la vamos a ver, pues primero para el ejercicio de huevo, ¿no? Para que quede cerrado, es cómo hacer la prueba de Tukey. La función base que viene en R, o sea, que ustedes ya pueden utilizar con lo que tienen instalado, es Tukey HSD. Y esa función de inicio, pues es muy simple de utilizar, porque solamente tienen que escribir Tukey HSD y adentro del paréntesis el nombre del objeto en donde guardaron sus cálculos de la ANOVA. En este caso, Tukey HSD, y yo le puse ANOVA huevo. Si lo ejecutan, les muestra los resultados de la prueba de Tukey, pero aquí aguas porque se los muestra de una forma un poquito diferente a como salía en PAST. Entonces, vean que les dice, o sea, aquí les aparece el resultado. Les dice, hizo una prueba de comparaciones múltiples de medias y les pone las comparaciones pareadas, que ya sabíamos que hay 3 opciones, tienda de conveniencia y abarrotes, súper y abarrotes, súper y conveniencia. La forma en que R les presenta los resultados de la prueba de Tukey es un poquito un híbrido entre cómo lo hicimos nosotros y cómo se los da en PAST. Les presenta como esta tablita con las comparaciones como filas y vienen varias columnas. La que más les sirve para fines de la interpretación es esta última columna, porque son los valores de P para cada comparación pareada, que esto es lo que les daba PAST. O sea, este es el valor de P para la hipótesis nula de igualdad de cada uno de estos grupos. Y entonces, pues de esta forma lo pueden interpretar más directamente, porque entonces lo hacemos par por par. Por ejemplo, para la pareja tienda de conveniencia, tienda de abarrotes,
su valor P es 0.0039. Ese es un valor de P mayor o menor que alfa. Menor. Menor. Y cuando P es menor que alfa, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de igualdad? Se rechaza. Se rechaza y por eso es que aquí rechazaríamos la igualdad entre tienda de conveniencia y tienda de abarrotes, que fue lo que concluimos hace rato. Entonces vean, por eso tienda de conveniencia y tienda de abarrotes no son iguales. Permítanme. Ok, listo, perdón. Entonces, bueno, vean, ¿no? Cómo coincide. Es otra forma de presentarlo. Entonces, ahí en esa comparación, conveniencia y abarrotes son diferentes, que fue la conclusión que llegamos hace rato, ¿no? Súper y abarrotes, su valor P asociado sería este de 0.44. Ese valor P es mayor o menor que alfa. Mayor. Mayor, y entonces se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de igualdad. No se rechaza. No se rechaza y por eso nos quedamos con la hipótesis nula de igualdad y por eso aquí la conclusión es que súper y tienda de abarrotes son iguales, que era la conclusión que llegábamos, ¿no? Súper y abarrotes son iguales. Es otro procedimiento, pero llegamos a la misma conclusión. Y la última comparación sería entre súper y tienda de conveniencia. Vean que ahí el valor P es de 0.02. Ese valor es mayor o menor que alfa. Menor, ¿no? Menor, y entonces rechazamos o no rechazamos la igualdad. Sí, rechazamos. Sí la rechazamos y por eso llegamos a la conclusión de que súper y conveniencia, bueno, súper y tienda de conveniencia no son iguales y son significativamente diferentes, que era lo que habíamos visto. Por eso les decía que R, la forma en la que nos presenta la prueba de Tukey, pues no es como la más didáctica, pero pues ya sabiendo cómo funciona ya es fácil porque ahí pues entendemos que para concluir directamente podemos basarnos tal cual en esta columna de los valores P. ¿Qué nos dicen las otras columnas? Nos dicen la diferencia entre las medias. De hecho, vean que los valores de esta columna son los valores de la tablita que armamos cuando lo hicimos manualmente, 5, 2, 7. Aquí algunos tienen valores negativos, dependiendo de qué se resta de qué, pero esta es la magnitud de las diferencias. Y luego, estas dos columnas de en medio, ¿qué son? Pues son el intervalo de confianza de las diferencias, porque esta es como la diferencia para las muestras, pero este es el intervalo de confianza considerando la variación, y esta es otra forma de interpretar las pruebas de Tukey, aunque aquí nos ayuda más el visualizarlo. Si este código lo metemos dentro de la función plot, o se escribe en plot, y copian este código de Tukey HSD
ANOVA huevo, les sale una gráfica de este tipo y esto también les puede ayudar a interpretar qué grupos son diferentes y qué grupos no. Ahí lo pueden modificar un poquito para que vean cuáles son las comparaciones. Pero pues están en el mismo orden, ¿no? La de arriba es conveniencia, tienda de abarrotes, super conveniencia. Y esto es el intervalo de confianza de las diferencias. Aquí el criterio es que si el intervalo de confianza no incluye el 0, sí podemos confiar en que son grupos significativamente distintos. Pero cuando la diferencia es tan chiquita, como en este caso, entre supers y tienda de abarrotes, la diferencia promedio fue de 2, pero eso quiere decir que en una de esas, la diferencia verdadera puede ir de -2 a 6, y vean que eso incluye el 0. Eso quiere decir que la diferencia entre esas medias es tan pequeña que en una de esas, en realidad la diferencia es de 0, y por lo tanto, al hacer esta gráfica, las comparaciones pareadas en donde el intervalo toque el 0, la conclusión es que las diferencias no son significativas y que técnicamente son iguales. Esto solo pasaría para super y abarrotes. Es otra forma de concluir que los supers y las tiendas de abarrotes son iguales. Entonces vean que R nos da como varias formas de poder concluir qué grupos son iguales y qué grupos son diferentes con la prueba de Tukey. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Ok, bueno, ya estamos casi sobre el tiempo. Le voy a dejar hasta aquí y técnicamente con lo que ya hicimos, ya tienen manera, ya tienen los medios de hacer una ANOVA completo de principio a fin con R. Bueno, saben hacerlo manualmente, pero pues con R ya vieron cómo y es mejor porque pues, lo pueden complementar con las gráficas y demás. Ya vimos cómo hacer el ANOVA básico. Quedaron pendientes algunos detalles de la práctica, sobre todo ir más allá del ANOVA básico, porque, o sea, este es el ANOVA cuando se cumplen los supuestos. Faltó ver cómo se analizan los datos cuando no se cumplen, que ahí se tiene que hacer la prueba de Kruskal-Wallis. Y también nos faltó ver cómo se hace la ANOVA cuando queremos evaluar dos factores al mismo tiempo, como la salinidad y el pH en el caso de su experimento. Así que vamos a hacer lo siguiente, como eso todavía queda pendiente, la parte de que analicen sus datos la vamos a dejar pendiente y la vamos a terminar el próximo lunes. En realidad, solo nos queda una práctica y nos quedan 2 lunes. Entonces, la última práctica del tema de regresión no la vamos a hacer el próximo lunes, sino hasta dentro de 15 días. Y el próximo lunes vamos a terminar de ver estos casos especiales de ANOVA. Vamos a analizar los datos del experimento, vamos a analizar los grupales y además cada quien va a analizar los suyos. Y por lo tanto, de hecho, la parte del cuestionario de la práctica y lo que se les pide en la práctica 11 también quedaría un poco pendiente. Lo voy a comentar con el profesor Joel para reajustar las fechas, para que no hagan todavía el cuestionario de la práctica 11, porque el cuestionario incluye algunas preguntas de los análisis que nos faltan y no hemos visto. Entonces eso se va a posponer un poco, les vamos a dar tiempo. Lo que sí voy a hacer de una vez para aprovechar que ya vimos la parte de la ANOVA básico es subir a Teams un problemario de ANOVA, que ese ya lo pueden resolver con lo que ya vimos en clase. Entonces, ese problemario lo voy a subir al rato o mañana, pero bueno, entre hoy y mañana. No lo he subido con ustedes, ahorita les voy a mostrar de otro grupo, pero bueno, es algo parecido. Y ese sí, ya lo pueden resolver y de hecho les voy a pedir que lo resuelvan de aquí al lunes. Van a ser
5 ejercicios de ANOVA unifactorial y entonces esos sí ya los pueden resolver. Para cada uno de ellos, llenen su tablita de ANOVA correspondiente, lo pueden resolver en R, de hecho de preferencia, para que prueben los supuestos y todo. Lo pueden hacer a mano, pero la recomendación es que lo hagan en R y entonces incluyan el código. Ese sería el único pendiente que quedaría para el próximo lunes. La práctica todavía no. Aguanten un poquito con el cuestionario de la práctica 11. ¿De acuerdo? ¿Todo claro con las indicaciones? Sí, profesor. Sí, profesor.